Buenos días a todos y a todas. Si sus señorías ocupan los escaños, vamos a reanudar la sesión. Muchas gracias. Se reanuda la sesión y con carácter previo les informo de que, tal y como anunciamos en la Junta de Portavoces, está previsto que en el curso de la sesión plenaria del día de hoy, en cumplimiento de la normativa vigente, tenga lugar un simulacro de evacuación del edificio de Palacio. Continuamos ahora con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. Empezamos con las preguntas dirigidas al señor Vicepresidente primero del Gobierno y Ministro de Economía, Comercio y Empresa. La primera la formula la diputada doña Esther Muñoz de la Iglesia, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Señor Vicepresidente, de verdad, no sabe qué difícil se hace preparar las preguntas a este Gobierno. No sabe lo difícil que es. En estos momentos, a la hora en la que estamos aquí, la UCO está registrado la sede del partido que sustenta al Gobierno de España por financiación irregular. Qué difícil se hace preguntarle, señor Cuerpo. Y a todos los socios y partidos y grupos parlamentarios que sustentan a este Gobierno, ¿no se les cae la cara de vergüenza de seguir tragando con tanta corrupción? ¿No se les cae la cara de vergüenza? Solo para intentar. Son capaces de tragar con toda esta corrupción con tal de que no haya una alternativa democrática en este país y que el Partido Popular gobierne España. Señor Cuerpo, mire, yo le quiero hacer unas preguntas muy concretas. ¿Qué le parece a usted que la UCO, en el marco de una investigación judicial, esté registrando la sede de su partido? ¿Pone usted la mano en el fuego por el señor Zapatero? ¿Sí o no? ¿Qué opinión le merece esas informaciones que dicen que el señor Zapatero creó una sociedad offshore para que sus comisiones no fueran rastreadas en España? ¿Qué opinión le merece esos más de 450.000 euros que cobró el señor Zapatero por el rescate del Gobierno a Plus Ultra y que ahora dice que la culpa es de Julito, que él no sabía nada, pero no dijo nada cuando cobró el dinero? ¿Tiene usted respuesta para estas preguntas, señor Vicepresidente del Gobierno de España? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. Señor Vicepresidente primero, cuando quiera. Gracias, presidenta. Gracias, señora Muñoz. Un principio básico en la gestión de lo público es que tiene que hacerse con la máxima responsabilidad. Y esta máxima responsabilidad conlleva, en primer lugar, por supuesto, el refuerzo de los mecanismos preventivos, que tienen que ver con la transparencia, tienen que ver con los elementos asociados a la auditoría, a la fiscalización. Conlleva también, por supuesto, un elemento de tolerancia cero ante cualquier tipo de actitud o comportamiento irregular o ilegal. Y conlleva también, por supuesto, un elemento de respeto a los procesos, judiciales y a todos aquellos que están involucrados en ellos, incluyendo también, por supuesto, el respeto a la presunción de inocencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Vicepresidente primero. Señora Muñoz. Señor Cuerpo, ¿de verdad no se da cuenta que cuando responde así la gente siente que se ríe de ellos a la cara? Usted no responde, porque no puede, porque usted es el vicepresidente de un Gobierno de España que es la mayor estafa de la democracia española. A ustedes se les ha caído la careta. Todo el mundo ha visto esa lucha de poder entre bandas criminales que formaban parte en el Gobierno de España, liderados por los hombres del presidente, una organización criminal liderada por Zapatero y otra organización criminal liderada por Ábalos. Sánchez puso el Gobierno de España al servicio de una banda de saqueadores. Y cuando un sistema político se convierte en un sistema de supervivencia, ustedes siempre acaban igual. Primero crean un relato moral para intentar justificar lo injustificable. Lo hemos visto con los socios. Toda esta corrupción es tragable con tal de que no gobierne el Partido Popular. Y, en segundo lugar, crean ustedes una operación y un sistema para protegerse. ¿O es que acaso, señor Cuerpo, no es eso en lo que ha acabado convirtiéndose el Gobierno de España y el sanchismo? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Muñoz. Señor Vicepresidente primero. Muchas gracias, presidenta. Este principio de máxima responsabilidad, además, lo llevamos a efectos con medidas tan relevantes como
el refuerzo de la ley de enjuiciamiento criminal, como también la introducción del delito, en este caso de enriquecimiento ilícito e injustificado de cargo público, la Ley de Protección del Informante, el Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción o, sin ir más lejos, hace apenas 3 meses, el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública que cubre, en este caso, todos los ámbitos de posible riesgo en materia de corrupción. Estos son los elementos que deberíamos estar discutiendo en este Congreso y que yo creo que son los que interesan, si me permite, también a la ciudadanía, más allá de las descalificaciones personales que ustedes vierten una y otra vez desde sus escaños. A partir de ahí, déjeme que corresponda o que intente responder a la pregunta que originalmente realizaba usted sobre si merece la pena, en este caso, formar parte de este Gobierno. Y le voy a decir que merece la pena formar parte de un Gobierno que sitúa a España en una posición de liderazgo en materia de crecimiento a nivel internacional, que sitúa a España en una posición de liderazgo con un crecimiento que se traduce en una reducción de la desigualdad y que se traduce también en una mejora del empleo y de su calidad, que además refuerza los derechos sociales y laborales, que protege a las familias y a las empresas, que acoge e integra a aquellos que quieren compartir un proyecto con nosotros y que, por supuesto, defiende el derecho humanitario y el derecho internacional. Merece la pena, y hacerlo además sin ningún elemento de triunfalismo, pero de manera contundente, merece la pena pertenecer a este Gobierno, señoría. Muchas gracias, señor vicepresidente. La siguiente pregunta se la formula el diputado don Juan Bravo Baena, del Grupo Popular, que tiene la palabra cuando quiera. Muchas gracias, presidente. Señor Cuerpo, con la U con Ferraz, ¿no se le cae la cara de vergüenza? Lo tiene que leer, de verdad. Mire, su gestión al frente del Ministerio de Economía es comparable con los fondos Next Generation. Muchas expectativas, pero fracaso en el resultado. Los fondos Next venían para transformar la economía, sí. Sin embargo, han terminado por ser el salvavidas políticos de un Gobierno, el de ustedes, que va a acabar la legislatura sin presentar ningún presupuesto. Le vuelvo a preguntar, ¿le parece correcto esto, no presentar ningún presupuesto? ¿Eso es rigor? ¿Eso es gestión técnica? Su balance es demoledor, es claro. Improvisación, incompetencia y ausencia de gestión real. ¿Está usted orgulloso de su trabajo al frente del Ministerio? Muchas gracias, señor Bravo. Señor vicepresidente, primero. Gracias, presidenta. Señoría, para ver el esfuerzo o el impacto del trabajo al frente de un ministerio en materia de economía, lo que hay que ver es, en este caso, por supuesto, los resultados. Pese al contexto complejo a nivel internacional, los numerosos shocks que hemos sufrido en los últimos años, hay que señalar que España ha salido de ellos sin cicatrices, en primer lugar, y además modernizándose y, por tanto, subiendo su crecimiento potencial, que era una de las grandes rémoras de nuestro pasado reciente. Y ya lo he señalado muchas veces que no nos damos, por supuesto, por conformes. No estamos todavía donde queremos estar. Hay muchas brechas abiertas que tenemos que seguir cerrando en materia, por supuesto, de renta, en materia de género, en materia también de igualdad a nivel territorial, y tenemos enormes retos, entre ellos el primero para los ciudadanos, como es el reto del acceso a la vivienda en condiciones asequibles, el reto de la productividad, entre otros, o el reto también de hacer frente a un envejecimiento progresivo de nuestra sociedad. Seguiremos haciéndolo, trabajando día a día por mejorar la vida de hogares y ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente. Primero, señor Bravo. Mire, señor Cuerpo, la gestión de los fondos europeos ha sido un fracaso y usted ni me contesta a ello porque no puede negarlo. Pero vayamos a los hechos. Primero, usted ha renunciado a 60.000 millones de préstamos en condiciones inmejorables que hubieran servido para ayudar a autónomos, a empresarios o para innovar en algo tan importante como la construcción de la vivienda. En segundo lugar, el peor enemigo de los fondos es usted. Y le voy a explicar. Usted es el máximo responsable del Ministerio de Economía. Usted es el máximo responsable de los Next Generation. Año 2025, aquí lo tiene. Usted es el peor de los peores en la ejecución. Solo ha ejecutado el 15,7% de los fondos. Usted está al 17 del 22, al borde del descenso. ¿Cómo va a funcionar los fondos si usted es el primero que no funciona? Y en tercer lugar, los fondos venían para transformar la economía, ¿verdad? ¿Sabe para qué se ha usado? Pues mire, para financiar el circo. ¿Esto es transformar la economía? Para puntos de selfie. ¿Esto mejora las condiciones de las familias? Para poner plantas. ¿Esto realmente ayuda a los autónomos? Mire, usted no ha venido aquí a hablar o a exponer la teoría. Los españoles esperan que ustedes vengan aquí a hacer, a construir, a transformar.
Algo lo que está claro que usted ha fracasado. Por eso le digo, sin presupuestos, sin transformación, sin resultados y con Ferraz, llegada a la UCO, de verdad, devuelvan la palabra a los españoles y márchense ya. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Bravo. Señor vicepresidente, primero. Muchas gracias. Les está costando hilar tanto argumento, señor Bravo. En fin, volvamos al plan de recuperación. Plan de recuperación. España lidera, si no les importa, España lidera en número de hitos y objetivos cumplidos, 265 más 80 ahora mismo en verificación, que supondrán un desembolso del 75% del total de los fondos del plan de recuperación. La IGAE ya ha certificado pagos finalizados por 74.800 millones del plan de recuperación. Adjudicados a beneficiarios finales tenemos 67.000 millones. El 40% de ellos se ha adjudicado por parte de comunidades autónomas y corporaciones locales. Un verdadero proyecto país. 1,5 millones de beneficiarios. Esta es la realidad del plan de recuperación. 70% de ellos pymes y micropymes. Así llega, así de granular el plan de recuperación para modernizar, para transformar nuestra economía. Y sobre el uso de los fondos, señoría, lo ha dicho la Comisión Europea, pero lo ha dicho también en esta sede la propia presidenta del Tribunal de Cuentas. Lo ha dicho de manera muy clara y contundente y dijo, y la cito textualmente, quédense con la tranquilidad de que no se han utilizado fondos europeos para pagos que no corresponden con ello. Por lo tanto, creo que tiene que quedar claro, y además con su formación, que no intentemos meter elementos de duda con respecto a la utilización de los fondos europeos. Fondos que han venido junto a las reformas que les acompañan, como la reforma laboral o la ley Crea y Crece o la reforma de la ley de startups, a modernizar, a cambiar nuestra economía y a levantar ese crecimiento potencial que asegurará un crecimiento, una transformación y una modernización para las próximas décadas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente. Primero, la siguiente pregunta se la formula el diputado don Jaime Eduardo de Olano Vela, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Sí, señor Cuerpo, buenos días. Señor Cuerpo, ¿se dedica usted a hacer chistes con la corrupción que roba el dinero de los españoles? Tiene usted muy poca vergüenza, se lo tengo que decir. Verá, ¿de qué está presumiendo usted? ¿De la podredumbre ética y moral del señor Sánchez, de su gobierno, del PSOE? Verá, le confieso que yo no esperaba de usted un listón ético muy alto. No. Llegó usted de la mano de Nadia Calviño, salpicada por el caso Plus Ultra. Lo primero que hizo fue enchufar a su pareja como alto cargo en la Seguridad Social y presionar a una consejera del Banco de España para que renunciara a su cargo y poder colocar allí al marido de Teresa Rivera. Por eso, señor Cuerpo, no esperábamos de usted una actuación honrosa. Verá, a diario, hoy mismo, el PSOE se le asocia simple y llanamente a organización criminal, a informes de la UCO o de la UDEF, a fajos de billetes, a amaños de contratos, a mordidas, prostitución, droga, financiación ilegal, hoy mismo están en la sede, a los negocios de Zapatero con el hambre y los presos políticos en Venezuela. ¡Qué asco, señor Cuerpo! El faro moral del sanchismo, la musa del progresismo, menudo sinvergüenza el señor Zapatero. Verá, señor Cuerpo, ¿de verdad no siente la más mínima repulsa moral? ¿Tampoco ante los 36 investigados por corrupción del círculo íntimo más cercano de Pedro Sánchez? Muy bien. Muchas gracias, señor de Olano. Señor vicepresidente, primero, cuando quiera. Sí, señora presidenta. La pregunta original del señor Olano tenía que ver, en este caso, sobre si el Gobierno responde a las necesidades de los ciudadanos. Si a la presidenta le parece bien, voy a responder a la pregunta que originalmente había formulado el señor Olano. Pues bien, efectivamente, el Gobierno responde a las necesidades de los ciudadanos, no solo protegiéndoles ante shocks, como está haciendo ahora mismo ante el shock de la guerra de Irán, sino que además garantiza, como he dicho anteriormente, que el crecimiento se traduzca en una reducción de las desigualdades y también responde a sus preocupaciones, por ejemplo, reforzando las actuaciones para resolver el problema de acceso asequible a la vivienda, con dos últimas medidas, como por ejemplo el acuerdo por unanimidad del plan de vivienda y también el refuerzo de los avales ICO para jóvenes para que puedan tener un aval hasta el 25% del precio de su vivienda con unos umbrales de renta reforzados.
Permítame preguntarle, a su vez, señoría, si están los gobiernos en las comunidades autónomas que gobierna el PP también, en este caso, respaldando y apoyando las necesidades de sus ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente. Primero, señor de Olano. Sí, señor Cuerpo, ante el estupor de los españoles por la corrupción que le roba sus dineros, usted calla, no da explicaciones, no rinde cuentas y, desde luego, no asume responsabilidades. Y eso, señor Cuerpo, no es democrático. Verá, el señor Rufián pedía financiación ilegal. Ya la tiene a la UCO en Ferraz. Hoy simulará dignidad, pero seguirá apoyando, porque él sabe que cuanto más corrupto sea el gobierno, más fácil se pondrá de acuerdo con el señor Junqueras para saquear España. Que Sumar finja enfadarse es una prueba más de la complicidad y sumisión que los llevará a la desaparición. Y que el PNV, del brazo de Bildu, se haya convertido en el último salvavidas de Sánchez, sugiere que su institucionalidad y ética pública está ya más cerca de Otegi que de Gregorio Ordóñez. Allá todos ellos. Señor Cuerpo, permanecer en silencio ante semejante estercolero de corrupción no es neutralidad, ni siquiera equidistancia, es complicidad, la suya, señor Cuerpo. Muy bien. Bravo. Muchas gracias, señor de Olano. Señor vicepresidente, primero, cuando quiera. Este diálogo es absurdo, presidenta. Doy la pregunta por contestada. Muchas gracias, señor vicepresidente. Por favor, silencio. La siguiente pregunta la formula la diputada doña María José Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra cuando quiera. Muchas gracias, señor vicepresidente. Su nombramiento vino acompañado del relato del técnico que iba a salvar a un ejecutivo desgastado por los escándalos. Y por eso, precisamente, sus decisiones son hoy más difíciles de justificar. Usted dice que España crece, pero la cuestión es ¿para quién y a costa de qué? Porque ustedes recaudan más que nunca, pero los salarios no llegan. Usted habla de estabilidad, pero no garantizan que la gente joven pueda comprarse una casa. Y su lucha contra la corrupción se está deshaciendo a golpe de sumario. Estos son los resultados de sus políticas. Así que, ¿por qué insisten en hacer daño a los españoles? Muchas gracias, señora Rodríguez de Millán. Señor vicepresidente, primero. Muchas gracias, presidenta. Escuchando a la señoría, la verdad es que es difícil ver cuándo se pasa de un grupo a otro, pero déjeme intentar reflejar en mi respuesta algo que no he comentado hasta ahora, porque hablaba usted de por qué se hace daño a España o a los españoles, y hay algo esencial en la actuación de este Gobierno y en materia de política económica, que es la generación de confianza. Generación de confianza por parte de los mercados y generación de confianza por parte de los inversores. Una confianza de los mercados que se ha traducido, por ejemplo, en que España se financia en los mercados al mismo coste que la Comisión Europea, que tiene el máximo rating, un AAA, o más barato que Francia o que Italia. Una confianza de los inversores que se ha traducido en que España, entre el 2019 y el 2025, es el sexto país del mundo con mayor número de nuevos proyectos de inversión productiva, o el segundo si atendemos, por ejemplo, al ámbito de las energías renovables. Esta es la realidad del impacto de la actividad de política económica del Gobierno sobre nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente. Primero, señora Rodríguez de Millán. Muchas gracias. La perversión de este Gobierno consiste precisamente en hacer creer que eso que usted cuenta se traduce en un verdadero bienestar social. Porque eso que usted relata, ¿qué tiene que ver con la realidad de los españoles? Eso que usted cuenta le puede servir a usted para engordar la estadística, pero no para mejorar la vida de los españoles. Y ese es el problema de este Gobierno, que ustedes describen un país que los españoles no reconocen en su vida cotidiana. Porque los españoles no viven en indicadores, viven en el alquiler.
en la cesta de la compra, en una hipoteca o en un sueldo que se agota antes de llegar el final de mes. También en la desbordante corrupción de este Gobierno, porque a esta hora ustedes tienen a la UCO en la sede de Ferraz, después de que hayan utilizado el dinero de todos los españoles para rescatar a empresas que únicamente son estratégicas para el interés de unos pocos. Y es que a la disociación de ustedes entre la realidad y el relato se suma la contraposición de una clase política privilegiada, como la suya, que se permite el lujo de no responder a la UDEF cuando le están pidiendo explicaciones sobre todo esto, y el resto de españoles que sí que cumplen con sus obligaciones. Y esto no es una decisión técnica inevitable, esto es una opción política que usted avala como vicepresidente, porque usted no es un tecnócrata neutral, usted participa del manoseo institucional. Así que, ¿dónde termina el criterio técnico? ¿Dónde termina su criterio técnico como vicepresidente y dónde empieza su uso para cubrir y proteger al Gobierno? O sea, jamás se podrá decir que usted lo que hace es dirigir la economía de un país, porque a usted le han puesto ahí para blanquear el desastre del Gobierno, para cuidar de la economía de personas como Zapatero y otros como él, pero no de los españoles. Así que por eso la dimisión para este Gobierno sería una salida demasiado digna. Nosotros vamos a trabajar para echarles, y no solamente para eso, sino para que también respondan políticamente y penalmente por todo el daño que están haciendo a los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rodríguez de Millán. Señor vicepresidente primero. Gracias, presidenta. Señora Millán, déjeme que aterrice ahora en la realidad, como usted bien ha dicho, de los hogares en España y su poder adquisitivo. Entre el 2022 y el 2025, que es cuando subieron los precios hasta más de un 10%, la renta real disponible de los hogares en España per cápita, es decir, teniendo en cuenta impuestos, teniendo en cuenta inflación, teniendo en cuenta el incremento de la población, ha subido un 8,5%, más que en Estados Unidos, más que en el G7, más que en Alemania, más que en Francia o más que en Italia. Si vemos la evolución de los salarios reales netos, es decir, teniendo en cuenta precios y teniendo en cuenta impuestos, en el periodo 19-25 han subido un 2,3% frente al periodo 14-18, en el que subieron un 1%. Número de hogares a los que les cuesta llegar a final de mes ha bajado 6 puntos desde el año 2019, desde un 26% hasta un 20%. ¿Todavía es demasiado elevado? Lo es. ¿Hay que seguir trabajando? Hay que hacerlo, pero han bajado 6 puntos. Número de hogares con todos sus miembros activos ocupados han subido en 1.880.000. Así es como cuidamos de la economía de nuestros hogares, señoría. Y si vamos más allá, los jóvenes han pasado de una situación en la que el paro era una losa, con un 34,4% en el 2018, a un paro reducido en 11 puntos porcentuales. Una temporalidad que se ha reducido en 12 puntos porcentuales. Un salario mínimo interprofesional, que suele ser su salario de entrada, que ha subido un 66%. Así es como cuidamos también de nuestros jóvenes, señoría, siendo además conscientes de que hay que seguir trabajando para resolver el acceso a la vivienda que les afecta en particular a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente primero. La siguiente pregunta se la formula el diputado don Josep Maria Cruzat Domènech, del grup parlamentari Junts per Catalunya, que té la paraula quan vulgui. Moltes gràcies, presidenta. Senyor vicepresident, com gestiona el govern els seus ingressos? Moltes gràcies, senyor Cruzat. Señor vicepresidente primero. Gracias, presidenta. Señoría, la gestión de los recursos, de los ingresos del Estado, se hace desde un elemento de responsabilidad, porque gracias al crecimiento y la responsabilidad presupuestaria hemos conseguido retomar el espacio fiscal que hemos utilizado para responder, por ejemplo, al COVID o a las crisis de inflación, y además es un elemento de responsabilidad en cuanto al reparto de la carga, que tiene que ser un reparto justo y con un elemento de progresividad. Además de esta responsabilidad, hay también un elemento de corresponsabilidad, puesto que los impuestos cedidos y el sistema de financiación autonómica permiten a las comunidades autónomas hacer frente a sus gastos en uno de los países más descentralizados en competencias de gasto, como es España. Compromiso del Gobierno a través de la actualización de estas entregas a cuenta, incluso en una situación sin presupuestos, ha supuesto los mayores ingresos de la historia para las comunidades autónomas. Y por último, la gestión de los recursos que quedan en manos del Estado para hacer frente a sus principales compromisos en materia de protección social, asuntos y compromisos económicos, como puedan ser inversión o transporte, también en materia de defensa y seguridad o materia de vivienda. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente primero. Señor Cruzat.
Des que vostès governen han incrementat un 56% els ingressos a través dels impostos als ciutadans. Però si això no fos prou, Hisenda s'ha convertit en un monstre que persegueix els ciutadans implacablement. Senyor vicepresident, per què quan una carta com aquesta entra per la bústia d'una casa, la por entra per la porta d'aquella casa? Siguis un ciutadà anònim que fa la seva declaració de renta quan toca, siguis un autònom o un petit empresari que compleix amb els seus pagaments, siguis qui siguis, quan aquesta carta entra per la bústia, la por i l'angoixa s'escampen per la casa. Senyor vicepresident, li sembla normal que vostès premiïn amb més diners els inspectors d'Hisenda com més sancions posin? Li sembla normal que si vols defensar-te d'Hisenda primer has de pagar i després esperar anys a la resolució judicial? Però amb això, Hisenda no en té prou. El monstre en vol més. Un autònom o petit empresari ha d'avançar l'IVA de les factures que no ha cobrat. Un avi que ven la casa de tota la vida per pagar-se una residència ha de pagar impostos perquè Hisenda no li reconeix la casa com l'habitatge habitual. Uns nuvis que reben regals de casament han de patir perquè Hisenda els pot interpretar com una donació i uns pares que donen la casa als fills per independitzar-se han de pagar impostos com si l'haguessin venut i guanyat diners. Vostès han passat de Hacienda somos todos a Hacienda contra todos. I des de Junts per Catalunya hem dit prou, hem posat solucions sobre la taula per corregir totes aquestes injustícies. I sorpresa, vostès han bloquejat les nostres propostes i ni tan sols les han admès a debat. Vostès i els comuns, ells que sempre donen lliçons, s'han erigit en defensors del lobby dels inspectors d'Hisenda. Senyor vicepresident, creu que avui els ciutadans se senten segurs, protegits davant d'Hisenda? Perquè amb tot el que estem coneixent aquests últims dies, amb tot el que estem coneixent, no és acceptable que els qui acabin tenint por siguin precisament els ciutadans honrats. Moltes gràcies, senyor Cruzat. Señor vicepresidente, primero. Sí, gracias, presidenta. Señoría, dos comentarios de inicio. El primero es que esta visión apocalíptica en cuanto al infierno fiscal no se corresponde con la realidad y ahora le daré algunos datos. Y el segundo es que yo creo que hacemos flaco favor en general a las instituciones y a nuestro ambiente democrático cuando entramos directamente con escaso rigor a ir a atacar a una institución como es la Agencia Tributaria y a sus funcionarios. Pero déjeme que le aterrice el primer argumento con respecto a los datos en cuanto a los autónomos, porque hablaba usted precisamente de autónomos. Una radiografía sobre la situación actual de los autónomos, donde el número de autónomos está en máximos históricos, 3.430.000 afiliados en el RETA, y además no solo ha crecido en número, sino que ha mejorado la calidad, si miramos los sectores allí donde se crean estas afiliaciones, concentrados en las ramas de mayor valor añadido. De hecho, en el año 2025, el 60% del empleo neto creado en materia de autónomos se creó en la rama de informática y actividades profesionales y comunicación. Por lo tanto, ramas de mayor valor añadido, ramas asociadas también a mayores salarios. En pleno proceso, además, como estamos de implementación de la reforma del 2023, para intentar llegar a que los autónomos coticen por sus ingresos reales, lo que sería también una conquista de derechos para ellos mismos. En cualquier caso, ¿se pueden seguir mejorando las condiciones de los autónomos? Podemos hacerlo, pero lo haremos respetando, en este caso, el diálogo y con la mano tendida también para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente. Primero, la última pregunta se la formula la diputada doña Ione Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Mixto, que tiene la palabra, cuando quiera. Gracias, presidenta. Vicepresidente, ¿qué planes tiene el Gobierno para la economía real de las familias? Muchas gracias, señora Belarra. Señor vicepresidente, primero, por favor, silencio. Sí. Tiene la palabra. Silencio, por favor. Gracias, presidenta. Gracias por su pregunta, señoría.
En primer lugar, señalar el punto de partida en el que estamos, un punto de partida donde la situación, la guerra en Irán y sus consecuencias nos pilla en este caso con los deberes hechos en materia económica, en materia presupuestaria y en materia energética. Estamos más protegidos que en situaciones anteriores. En el corto plazo, la incertidumbre es enorme, entre otras cosas relacionado con el impacto final de la guerra, porque no sabemos ni siquiera su duración en estos momentos y cuánto tiempo tardará la situación en volver a la normalidad. Lo que sí sabemos es que las medidas que hemos puesto en marcha para mejorar la economía real de empresas, sectores y sobre todo familias afectadas están teniendo efecto. De hecho, si vemos, por ejemplo, la reducción de los precios, del crecimiento de los precios en materia de carburantes, sin medidas hubieran subido un 28%, gracias a las medidas han subido un 12%. Estamos reduciendo, minimizando ese impacto en el bolsillo de los ciudadanos. A partir de aquí, ha preguntado usted por las previsiones, vamos a discutir en las próximas semanas, ya lo hemos hecho con los agentes sociales, también con los sectores y también con los grupos, cuál tiene que ser la continuidad de las medidas que tenemos en marcha, que como sabe finalizan en el mes de junio. También vamos a actualizar nuestro cuadro macroeconómico en el mes de junio y tendremos que a partir de ahí, por supuesto, que seguir avanzando en la elaboración de los presupuestos y en finalizar ese enorme reto que tenemos pendiente, como es la finalización de la ejecución del plan de recuperación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente. Primero, señora Vilagra. Lidl y Aldi sacan cada cierto tiempo ofertas de juguetes que están muy bien, vicepresidente. No sé si lo sabía y no sé si hoy tiene la cabeza para eso. Pero ¿sabe quién no se pierde ni una sola de esas ofertas? Las profes de la pública, que muchas veces ponen de su propio dinero el material que compran para sus alumnos y el que utilizan en clase. Y no es lo único que hacen. También cubren bajas de compañeras que ya no pueden más, dan clase a 25 o 30 alumnos, también cobran más o menos lo mismo que hace muchos años, a pesar de que la vivienda y el coste de la vida en España está absolutamente por las nubes, y por eso llevan en la Comunidad Valenciana 3 semanas en huelga indefinida y ha habido movilizaciones masivas en Cataluña y en Aragón. Pero no son las únicas que están en la calle, vicepresidente. En este momento vivimos, aunque no salga en la televisión y no ocupe horas de televisión, como sí es su caso, vivimos la primavera de movilizaciones más caliente desde que gobierna el Partido Socialista. Las educadoras infantiles en la calle, el sector del metal por miles a la calle en Vigo, los interinos que llevan años peleando y a los que ustedes no les hacen ni caso, los jubilados que han trabajado más de 40 años y a los que ustedes no les dan una solución, los estibadores, los mineros, los taxistas. Está el país incendiado, vicepresidente. Y eso es porque ustedes no hacen nada. Yo, vicepresidente, quiero que hoy se pregunte, de verdad, imagínese cómo se siente una persona progresista, cómo de decepcionada, cómo de triste, cuando ve que hasta Zapatero ha podido meter la mano en la caja, cuando ve que la UCO entra en Ferraz, la enorme decepción que han provocado ustedes. Y yo quiero mandarle un mensaje a toda esa gente viniendo de una generación que le hizo el 15M a Zapatero. Y es que sabemos perfectamente que si delegamos en ustedes la consecución de derechos, no va a ser posible. Si la gente quiere vivienda, si la gente quiere sanidad pública, si la gente quiere educación pública, vamos a tener que volver a hacer política en primera persona. Porque si la política la hacen ustedes, ya sabemos lo que hay. Rearme y ahora también corrupción. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Vilagra. Por favor, silencio. Señor vicepresidente, primero cuando quiera. Gracias, presidenta. Gracias, señoría. Es cierto, y yo creo que tenemos todos que reconocer, que la ciudadanía, después de lo que ha pasado en los últimos años, tiene y convive, no solo en España, sino en la mayoría de países avanzados, con una sensación de inseguridad económica a la que tenemos que responder y a la que estamos respondiendo. No solo, como he dicho anteriormente, protegiéndola ante los distintos shocks que están ocurriendo, como por ejemplo el shock actual derivado de la guerra de Irán, sino además también consiguiendo que sigamos mejorando y ganando en derechos, derechos en el ámbito social o derechos en el ámbito laboral, algunos de ellos conseguidos también cuando ustedes estaban en este gobierno. Derechos como el aumento de los permisos de paternidad, derechos asociados a la mayor estabilidad en el empleo que ha traído consigo la reforma laboral. Ese es el proceso y ese es el camino y los pasos que vamos a seguir también hacia adelante, como he dicho anteriormente, protegiendo allí donde más se necesite y con la actuación y con la colaboración de todos aquellos que quieran hacerlo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor vicepresidente. Primero, la siguiente pregunta va dirigida a la señora vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. La formula el diputado don Miguel Tellado Filgueira, del Grupo Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Señores del Partido Socialista, en unos minutos van ustedes a escuchar unas sirenas. No se inquieten. No es la Policía Nacional, no es la Guardia Civil, son los bomberos. La señora Armengol ha tenido la brillante idea de organizar un simulacro de incendio, ni más ni menos. No se inquieten, no es la UCO está en Ferraz. Vaya metáfora, un simulacro de incendios, vaya metáfora de la situación política de nuestro país. Han incendiado ustedes la política española, han convertido ustedes el Congreso en una auténtica barbacoa, porque hay que ver qué cantidad de chorizos se mueven en el Gobierno de España y en su partido. Mire, señora Díaz, José Luis Rodríguez Zapatero, primer presidente del Gobierno de España, imputado por 3 delitos de corrupción. Imputado por tráfico de influencias, por utilizar decisiones de un Consejo de Ministros en el que usted se sentaba en beneficio propio. El 1% de 53 millones de euros. Presunto traficante de influencias, de oro, de petróleo y ahora parece ser que también de joyas. Este gobierno está de corrupción hasta las cejas. Está de corrupción hasta la ceja. Zapatero, su mito, su ídolo, se ha convertido en un vulgar ladrón de joyería. Eso es lo que dicen los autos que hemos leído durante toda esta semana. La izquierda quiso presentarnos a Zapatero como Bambi, ese tierno personaje de Disney, pero la realidad es que hoy ya sabemos que Zapatero era lo más parecido a Jack Sparrow, el protagonista de Piratas del Caribe. Esa es la realidad. Y Ferraz era la perla negra. Hoy está registrándolo la UCO. Son ustedes un meme, un auténtico meme. Señora Díaz, usted formaba parte del Consejo de Ministros que aprobó el rescate de Plus Ultra, 9 de marzo de 2021, cómplice e igual de culpable que Sánchez y el socialismo. Señora Díaz, mi pregunta era, ¿cuál es su límite? ¿Ha respondido usted ya sin necesidad de abrir la boca? Su simple presencia en ese escaño ahí lo demuestra. Usted no tiene límites. Nadie ha votado a Sumar para esto.